Welcome to the Veritas Forum, engaging university students and faculty in discussions about life's hardest questions and the relevance of Jesus Christ to all of life. Bueno, damas y caballeros, estoy encantado de ver que no soy como el obispo que apareció en una iglesia rural en Inglaterra. Y mientras subía al púlpito, notó que solo había 3 personas mayores entre la audiencia. Y le dijo al vicario, ¿les dijiste que iba a venir? Y el vicario dijo, no, pero parece que se ha corrido la voz. Ahora estoy particularmente encantado de estar en la Universidad de Harvard. Porque estudié en Emmanuel College, Cambridge. El otro Cambridge. Y en esa universidad hay una sala muy especial, que se ha conservado durante varios cientos de años. Fue ocupada por John Harvard. Porque su gran John Harvard vino del Emmanuel College. Y una de las cosas que más me alegró durante mi estancia en Cambridge fue conocer una sucesión de académicos muy distinguidos de Harvard, porque probablemente todavía existe un sistema en el que puedes pasar un trimestre o un año en Cambridge en Emmanuel y disfrutar de su enorme conjunto de habitaciones y de una amplia gama de entretenimiento. Por eso estoy especialmente contento de estar aquí. Me interesa ver cuál es el lema de su universidad. Es la palabra que está detrás de mí esta noche. Veritas. Lo que indica que los fundadores estaban interesados en la verdad. Por supuesto, todos debemos empezar por algún lado. Y comencé en un pequeño país de Irlanda del Norte. Mis padres eran cristianos. Pero no eran sectarios y me dieron el regalo más grande que un padre puede darle a su hijo. Me permitieron pensar. Pero cuando llegué a Cambridge, en mi primera semana como estudiante, alguien me dijo, ¿crees en Dios? Y luego dijeron, lo siento, olvidé que eres irlandés. Todos ustedes creen en Dios y luchan por ello. Ese fue un punto de inflexión en mi vida. Debido a que estaba interesado en la verdad, ¿podría ser que mi fe en Dios fuera simplemente producto de la genética irlandesa? Y así, ese día decidí conocer personas que no compartían mi cosmovisión y hacerme amigo de ellas. Y lo he estado haciendo desde entonces. He pasado mucho tiempo en Europa del Este. En la época comunista durante la Guerra Fría. Y más lateralmente porque hablo ruso, paso tiempo en Rusia, discutiendo estas cosas en las academias de ciencias. Y una de las preguntas que sigue surgiendo es la pregunta de la que me han invitado a hablar esta noche. Milagros, ¿es irracional la creencia en lo sobrenatural? Hay varios conceptos y el principal, por supuesto, es la palabra milagro, que proviene del latín, miraculum, algo maravillado. Por supuesto, soy consciente de que tiene un significado más débil, como si fuera un milagro que aprobaras tus exámenes en Harvard, ya que nunca hacías ningún trabajo. Se equivocarán si creen que ese es el tema que voy a abordar esta tarde. El diccionario inglés de Oxford describe un milagro como un acontecimiento maravilloso que ocurre dentro de la experiencia humana y que no puede haber sido provocado por el poder humano, ni por la operación de ningún agente natural. Y por tanto, debe atribuirse a la intervención especial de la deidad o de algún ser sobrenatural. Por supuesto, si no existe un ser sobrenatural o una supernaturaleza, no hay necesidad de hablar de milagros. Y no son exactamente lo mismo.
Entonces, la cuestión previa que debemos discutir es, en primer lugar, si existe una supernaturaleza. ¿O es la naturaleza que observamos todo lo que existe? En otras palabras, tenemos que afrontar la cuestión de la existencia de Dios. Ahora, si has estado siguiendo los periódicos británicos, como espero que lo hagan todos los días, por supuesto, descubrirás que Richard Dawkins está en todas las portadas durante toda esta semana, proclamando militantemente que el ateísmo es esencialmente la posición por defecto. Él, como líder reconocido del nuevo ateo, está decidido a demostrar que la ciencia ha hecho imposible la creencia en todos los dioses sobrenaturales. Su libro, El espejismo de Dios, está dirigido explícitamente contra el concepto de lo sobrenatural. Y desea utilizar la ciencia para abolir la religión. Por supuesto, no todos los ateos son tan extremistas como Dawkins. Jürgen Habermas, un destacado intelectual alemán ateo, considera la religión como una fuente importante para crear significado. Y de hecho, advierte a Europa que nuestro sistema educativo, nuestro sistema legal, nuestros derechos humanos, todos derivan de la tradición judeocristiana. Y curiosamente, él, como destacado intelectual ateo del continente, añade, hasta el día de hoy no tenemos otra fuente. Todo lo demás es charla posmoderna. Esa es una declaración fascinante para un intelectual ateo. Y recordé ese origen de nuestras instituciones educativas cuando miré su magnífico edificio de filosofía. El único en el mundo que he visto que lleva la inscripción: ¿qué es el hombre, para que tú te acuerdes de él? Damas y caballeros, estudiantes de Harvard. Ustedes pertenecen a una tradición que en sus inicios no vio ninguna contradicción entre las más altas aspiraciones intelectuales y la creencia en Dios, ni siquiera en el departamento de filosofía. No sé cómo es ahora. Pero ciertamente, entonces no creían que creer en Dios fuera un insulto al intelecto. Ahora, los nuevos ateos están decididos a difundir el mito de que la ciencia y la creencia en Dios son incompatibles. Digo mito porque es muy fácil ver que se trata de un análisis demasiado simplista. ¿Cómo pueden ser esencialmente incompatibles la ciencia y la creencia en Dios cuando, por ejemplo, tantos científicos destacados de mi propia Universidad de Oxford creen en Dios? Puedo nombrar a los jefes de varios departamentos científicos, mundialmente famosos en sus campos, nanotecnología, ingeniería eléctrica, etc., que creen en Dios. Y en este país, solo por nombrar uno, William Phillips, ganador del Premio Nobel de Física, cree en Dios. Y lo que observo es esto, que los ateos pueden hacer ciencia brillante, y los creyentes en Dios pueden hacer ciencia brillante, lo que nos muestra, damas y caballeros, que el conflicto que es real se encuentra mucho más profundamente. No se trata de manera simplista entre ciencia y creencia en Dios y lo sobrenatural. Es entre dos cosmovisiones. Dos conceptos, de la naturaleza, de la realidad última. Y es en ese contexto que deseo hacer mis observaciones. La única cosmovisión es el naturalismo o el materialismo. Hay muy poca diferencia entre ellos, que creen que este universo es todo lo que existe, o el multiverso. Y esas son las implicaciones para la naturaleza de la explicación. Significa que la explicación, por definición, debe ser reduccionista de abajo hacia arriba, porque no hay trascendencia, no hay una causalidad última de arriba hacia abajo. Esa era la opinión de Demócrito y Leucipo en el mundo antiguo. Pero también en ese crisol griego había filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, y no aceptaban esa opinión. Creían que había trascendencia, que había algo más. Y esas dos opiniones surgen a lo largo de la historia y nos dividen en esta sala esta noche.
Y dividen a los profesores de la academia, tanto en Oxford como en Cambridge, en Inglaterra y en Massachusetts. Entonces, de lo que estamos hablando, damas y caballeros, es de cosmovisiones, sistemas de creencias, cada una de ellas. Una es el naturalismo y la otra es el teísmo. Y es precisamente aquí donde encontramos la primera confusión. Cuando recientemente debatí con el profesor de Princeton Peter Singer en Australia, él comenzó diciéndonos que su principal objeción a las creencias religiosas era que las personas permanecieran en la fe en la que habían sido educadas. Y por supuesto, yo fui un excelente ejemplo. Entonces, para restablecer el equilibrio, le pregunté públicamente sobre sus padres. Le dije, Peter, ¿eran tus padres ateos? Y él dijo que sí, lo eran. Entonces dije, entonces permaneciste en la fe en la que fuiste criado. Pero él dijo, no es una fe. Y dije que tenía la impresión de que lo creía. Ahora, damas y caballeros, esa pequeña discusión, y me llevé muy bien con Peter Singer, pueden ver el debate en línea, es muy revelador. Porque es coherente con la actitud del nuevo ateo considerar la fe religiosa como fe. Y por tanto, por definición, creer donde no hay evidencia. Pero el ateísmo no es una fe. Y por supuesto, cualquier filósofo podría señalarles lo trivial que es eso. Es muy importante ver que estamos tratando con dos sistemas de creencias. Se cree que este universo es la realidad última, la energía masiva. El otro cree que Dios es la realidad última. Y la pregunta candente es, ¿qué evidencia existe de la tarea misma de cualquiera de ellos? La verdad de cualquiera de ellos. Y en particular, ¿hacia qué dirección apunta la ciencia? Y por lo tanto, debemos tener claro que el tipo de fe que describen los nuevos ateos es lo que la mayoría de nosotros llamaríamos fe ciega. Es peligroso, por supuesto. Pero la fe, en el sentido habitual del diccionario, deriva de la palabra fideis. Significa confianza. Y todos sabemos que normalmente no confiamos en las personas a menos que seamos crédulos, a menos que haya pruebas que lo demuestren. Tampoco confiamos en los bancos, a menos que haya pruebas que lo demuestren, pero esa es otra historia. Pero la crisis bancaria al menos nos ha enseñado a todos la diferencia entre una fe basada en evidencia y una fe no basada en evidencia. Y ahora, por supuesto, no puedo hablar en nombre de otras religiones, ellas deben, con razón, hablar por sí mismas. Pero me gustaría dejar muy claro que el cristianismo es una fe basada en evidencia. Una de las declaraciones centrales del Evangelio de Juan es, estas cosas están escritas, dijo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. En otras palabras, aquí está la evidencia, la he seleccionado para que proporcione una base para su confianza, para su fe. Volveré más adelante al tema de la fe. Pero habiendo hablado brevemente de eso, quiero abordar esta cuestión con bastante rapidez. ¿Hacia qué dirección apunta la ciencia? Sostengo que la ciencia apunta hacia Dios. Los ateos afirman que apunta en la dirección opuesta. Y quiero traer como testigos, en primer lugar, la historia. No es casualidad que cuando se fundó Harvard, la creencia en Dios estuviera escrita en su lema y en su edificio filosófico. Porque los historiadores de la ciencia como mi colega de Oxford, mi antiguo colega John Hadley Brooke, normalmente la mayoría, estarán de acuerdo con lo que se llama la tesis de Merton. Y creo que la mejor formulación se la debe a C.S. Lewis. Dijo que los hombres se volvieron científicos porque esperaban ley en la naturaleza, y esperaban ley en la naturaleza porque creían en un dador de ley. Y los grandes pioneros de la ciencia, Galileo, Kepler, Newton, Clerk Maxwell, Babbage, etc., creían en Dios. Recuerdo que tuve la oportunidad de dar la primera conferencia sobre este tema en Novosibirsk, Siberia. Delante de mí había bastantes miembros de la KGB. Y fui invitado por el rector, creo que así es como los llaman aquí.
Me invitó a dar una conferencia sobre por qué un matemático cree en Dios. Fue la primera conferencia sobre ese tema en la universidad en 75 años. Y cuando comencé a hablar de la historia de la ciencia y del hecho de que Newton y Galileo eran creyentes, noté que la ira aumentaba en la primera fila de profesores destacados. Entonces me detuve. Y dije, ¿qué les pasa? Y dijeron, ¿por qué nunca nos dijeron esto? Y dije, ¿no lo saben? Nunca se los habían dicho. Era totalmente nuevo para ellos que los fundadores de la ciencia fueran creyentes en Dios. Ahora se ríen, pero en realidad tenemos que pensar detenidamente en las implicaciones de eso. Porque lo único que demuestra es que la creencia en Dios y en la supernaturaleza no eran al principio incompatibles con la ciencia en lo más mínimo. Fue exactamente lo contrario. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tengo que dar una conferencia sobre este tema en Harvard? ¿Por qué todavía seguimos creyendo que no hay algo más que el mundo natural? ¿Existe una armonía tan profundamente arraigada entre la ciencia y la creencia en Dios? Bueno, primero que nada, existe una confusión sobre el alcance de la ciencia. Alex Rosenberg en su libro La Guía Atea de la Realidad dice que el error es pensar que en la realidad hay algo más que las leyes de la naturaleza que la ciencia descubre. En otras palabras, el cientificismo es la visión dominante. La idea de que la ciencia es el único camino hacia la verdad. Ni inmediatamente en los ámbitos de la epistemología. Y Bertrand Russell resumió este punto de vista diciendo, lo que la ciencia no puede decirnos la humanidad no puede saber. Russell era un lógico bastante brillante, pero su lógica le falló gravemente cuando hizo esa afirmación. Lo que la ciencia no puede decirnos, la humanidad no puede saberlo. Y ya que no es una declaración científica, no podemos saberlo. ¿Es demasiado tarde para la lógica? Esto es lo que llamamos una declaración lógicamente incoherente. Si es verdad, es falso. Mucho más sensata es la opinión del ganador del premio Nobel, Sir Peter Madower, quien dijo, es muy fácil ver los límites de la ciencia. No puede responder las preguntas de un niño. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿A dónde voy? Necesitamos salir de la ciencia. Entonces, el punto número uno, el punto principal número uno, damas y caballeros, es que la ciencia no define el límite de la racionalidad. La racionalidad es más grande que la ciencia. Einstein, por supuesto, lo vio claramente. Dijo que se puede hablar de los fundamentos éticos de la ciencia, pero no se puede hablar de los fundamentos científicos de la ética. Vio que había un ámbito en el que la ciencia no podía entrar. Y por supuesto, eso es obvio en Harvard. Creo que todavía les quedan algunas facultades de humanidades, ¿verdad? Porque si la ciencia fuera el único camino hacia la verdad, mañana habría que cerrarlos. Y no creo que quisieran cerrarlos, y yo tampoco. Este cientificismo es extremadamente limitado. La segunda cosa es una confusión sobre la naturaleza de la explicación. Estoy hablando de Dios, damas y caballeros, pero quería dejarles muy claro a qué me refiero con Dios. Porque me parece que gran parte de la confusión de los ateos hoy en día es que su concepto de Dios es uno que yo no compartiría ni por un momento. Su idea de Dios es un Dios de los huecos. Una vez más, en Novosibirsk, recuerdo que fui atacado severamente, tiendo a ser atacado severamente, por un profesor que dijo y se acercó al pizarrón y dibujó un rayo. Y dijo que es absurdo lo que estamos escuchando, verás, los antiguos solían creer que los dioses estaban detrás de esto. Y luego hicimos un poco de física atmosférica y descubrimos que no eran los dioses, así Dios se descarta. Y ese es el concepto del Dios de los huecos. Si no puedo explicarlo, Dios lo hizo, pero con la ciencia hay menos espacio para Dios. Ahora bien, si crees en un Dios así, está claro que tienes que elegir entre Dios y la ciencia. Porque si la ciencia aumenta, por definición, Dios disminuye. ¿Qué pasa si no crees en un Dios así, como yo? Mi Dios no es un Dios de los huecos, es el Dios de todo el espectáculo.
De modo que cuando Isaac Newton descubrió su ley de gravitación, no dijo maravilloso, ahora tengo una ley y una descripción matemática de cómo funciona, no necesito a Dios. No lo hizo. Lo que hizo fue escribir el libro más brillante de la historia de la ciencia, Principia Mathematica, expresando la esperanza de que persuadiera a la persona pensante a creer en Dios. En otras palabras, cuanto más entendía de la ciencia, más admiraba el genio del Dios que la hacía de esa manera. El Dios no era un Dios de los huecos. Porque como ven, damas y caballeros, Dios no es el mismo tipo de explicación que la ciencia. Stephen Hawking, en un libro reciente al que respondí en mi pequeño libro, Dios y Stephen Hawking. Fue una promoción rápida. Stephen Hawking dice que debemos elegir entre Dios y la gravedad. Bueno, ya saben lo que es un automóvil Ford Galaxy, o un coche. Si yo tuviera uno de esos aquí y dijera, mira, te quiero dar dos explicaciones. Una es la ley de la combustión interna y la ingeniería mecánica, una ley de explicación del mecanismo. La otra es Henry Ford, elige. Dirías que soy absurdo. Necesitas ambas. ¿En serio? Esto es extremadamente importante. Darnos cuenta de que esa explicación viene en diferentes tipos. Si quieres una explicación completa del Ford Galaxy, tienes que tener una explicación del mecanismo de la ley, la científica. Y tienes que tener una explicación de la gente en términos de Henry Ford. Ten en cuenta que no se contradicen entre sí. Y la idea anda por ahí, difundida virulentamente por los memes de Dawkins, la idea está rondando. Que debes tener una o la otra. Eso es una tontería. La existencia, y lo estoy expresando con mucho cuidado, la existencia de un mecanismo que hace algo no es en sí misma un argumento para la inexistencia de un agente que lo diseñó. Soy un científico apasionado, si cuentas las matemáticas puras como ciencia, pero ese es otro asunto. Soy un científico apasionado. No vemos ninguna competencia aquí en absoluto porque Dios no es un Dios de los huecos. Entonces, cuanto más estudio, más me impresiona. El genio de Dios. No debemos asumir que hay un solo nivel de explicación. Ahora, para avanzar un poco, mencioné la fe. Y se ha hablado de esa fe. Por un lado, es un concepto religioso, y por otro, significa creer donde no hay evidencia. Ambas definiciones son seriamente falsas. He defendido lo segundo, ahora vayamos a lo primero. ¿Qué pasa con el uso de la fe en la ciencia? Es muy importante, por supuesto. Einstein lo vio. Y lo mismo hizo Eugene Wigner, quien escribió un maravilloso artículo, muy apreciado sobre las peticiones, en 1961, titulado, La irrazonable eficacia de las matemáticas. ¿Cómo es posible que esta brillante matemática de Harvard, pensando en su mente, presente ecuaciones que describen el universo ahí fuera? ¿Cómo funciona? Y llevó a Einstein a decir que lo único incomprensible sobre el universo es que es comprensible. Hacemos ciencia con nuestra mente. Y en lo que quiero que piensen ahora no es en la filosofía de la ciencia, sino en el hecho de que podemos hacerla. Porque para mí, una de las mayores pruebas de que la naturaleza no es todo lo que existe, es el hecho de que podemos hacer ciencia. Permítanme intentar continuar con el argumento. Comienza con Darwin y algo que escribió. Déjenme leerlo. Siempre me surge la horrible duda de si las convicciones de la mente humana, que se ha desarrollado a partir de la mente de los animales inferiores, tienen algún valor o son dignas de confianza. ¿Alguien confiaría en las convicciones de la mente de un mono, si hubiera convicciones en esa mente?
Ahora bien, esa afirmación en particular está siendo sujeta en este momento a una inmensa cantidad de análisis filosóficos a la luz del camino que sigue la ciencia. Porque, como ven, muchas personas sostienen que la fuerza impulsora de los procesos naturales que eventualmente produjeron nuestras facultades cognitivas humanas no estaban relacionadas principalmente con la verdad, sino con la supervivencia. Y todos sabemos lo que generalmente ha sucedido y lo que todavía sucede cuando los individuos, las empresas comerciales o las naciones, motivados por lo que Dawkins llama sus genes egoístas, se sienten amenazados en la lucha por la supervivencia. Están esencialmente obligados a considerar el pensamiento como una especie de fenómeno neurofisiológico. Desde la perspectiva evolutiva, la neurofisiología bien podría ser, por supuesto, adaptativa. Pero ¿por qué uno pensaría por un momento que las creencias causadas por la neurofisiología deberían ser en su mayoría ciertas? Después de todo, como señaló el químico Haldane hace mucho tiempo, si los pensamientos en mi mente son solo los movimientos de los átomos en mi cerebro, un mecanismo que ha surgido mediante procesos sin sentido y sin guía, ¿por qué debería creer todo lo que me dice, incluyendo el hecho de que esté hecho de átomos? Ahora bien, esto es, en mi opinión, muy importante. Uno de los principales filósofos estadounidenses, Auden Plantinga, lo expresa de esta manera: si Dawkins tiene razón y somos producto de procesos naturales sin sentido y sin guía, entonces ha dado una fuerte razón para dudar de la confiabilidad de las facultades cognitivas humanas y por lo tanto, inevitablemente dudar de la validez de cualquier creencia que produzcan, incluida la propia ciencia de Dawkins y su ateísmo, su biología y su creencia en el naturalismo. Parecerían, por tanto, estar en guerra entre sí, en un conflicto que tiene que ver nada con Dios. Eso me parece fascinante. En otras palabras, les estoy sugiriendo, damas y caballeros, que no es irracional creer en la supernaturaleza. Pero sí es irracional creer únicamente en la naturaleza. La bota está completamente en el otro pie. El reduccionismo ateo socava los fundamentos de la naturaleza misma de la racionalidad necesaria para construir sus argumentos, o cualquier argumento de cualquier tipo. Y creo que los nuevos ateos no han sabido apreciar las catastróficas implicaciones de su visión para la ciencia. Se ha arrojado una luz muy interesante sobre esto en la revista Nature. Escuchen esto. Solo si asumimos un Dios, esto es de Nature. Solo si asumimos un Dios que sea moralmente similar a nosotros. La verdad y la búsqueda de la verdad pueden ser algo significativo y prometedor de éxito. Este Dios dejó de lado las preguntas permitidas de si ser engañado no es una de las condiciones de vida. Damas y caballeros, mi argumento básico esta noche es el siguiente. Es un argumento científico en ese sentido. Creo que la ciencia tiene sentido como algo que podemos hacer. Y por esa razón rechazo un naturalismo que socave los fundamentos de la racionalidad que necesito para hacer mi ciencia. Por otro lado, el teísmo bíblico, que apoyo, es completamente coherente en su explicación de por qué el universo es racionalmente inteligible. Porque me enseña que el universo exterior y la mente aquí son, en última instancia, atribuibles al mismo Dios inteligente. Sostengo que el naturalismo es incapaz de explicarse a sí mismo. De modo que la explicación racional tiene un derecho legítimo a la universalidad, pero la explicación natural no lo tiene. E irónicamente, la ciencia particularmente reciente sugiere que el naturalismo está condenado. Porque enseña que el universo es un sistema causalmente cerrado por definición. Esto significa, por supuesto, que todo puede explicarse productivamente en términos de procesos físicos y químicos. Pero los naturalistas que insisten en explicar todo en términos de tales procesos, no pueden explicar sus propias teorías científicas o ecuaciones matemáticas, en términos de meros procesos físicos o químicos por la sencilla razón de que las teorías, leyes y ecuaciones no son físicas. Son inmateriales.
Y la extraña ironía de todo esto es, tú y yo vivimos en la era de la información. Y hemos descubierto, y los físicos nos lo están diciendo, que la información es esencialmente una cantidad fundamental que no se puede reducir a la física y la química. Entonces, la ironía del naturalismo es que ahora estamos en una época en la que tenemos que creer en algo que no es material, que es sobrenatural. En el sentido estricto del término. Así que es una situación intelectual muy interesante, damas y caballeros. Y quiero sugerir que la existencia misma de la racionalidad es un puesto avanzado, por así decirlo, de la imagen de Dios que abre el espacio conceptual. Para poder ver que limitarnos a únicamente una explicación naturalista es destruir la posibilidad de toda explicación en conjunto. Y ya saben, esa cuestión de la inmaterialidad de la información es muy importante. Significa que no podemos reducir la información a la física y la química. Déjenme contarles una pequeña historia. Tenemos una universidad maravillosa de la cual soy miembro, y organizamos cenas maravillosas. Y desafortunadamente, a veces la disposición de los asientos es fija, por lo que no puedes ajustar donde estás sentado. Una noche estaba sentado junto a un bioquímico y me preguntó qué hacía, y fui un poco tonto para responder. Le dije que soy un matemático puro, y me dijo que terriblemente aburrido. Y dije, pero traté de compensar interesándome por las grandes cuestiones de la vida y él preguntó sobre qué. Le dije cosas como si el universo es creado o no, y me dijo que son puras locuras. Dijo, escucha, la conclusión es la siguiente, soy ateo, reduccionista, vamos a pasar una noche terrible, no tenemos nada de qué hablar, y eso es todo. Entonces, ¿qué haces con eso? Bueno, le dije, ya sabe, no es tan malo. Dije, me fascina el reduccionismo, conozco al menos 3 tipos, ¿de cuáles? Y no estaba muy seguro. Entonces, siendo un hombre amable, lo ayudé un poco y le dije, es un reduccionista metodológico. Se toma un gran problema, se divide en pequeños problemas, se resuelven los pequeños problemas y se obtiene una idea del gran problema. Y lo admitió. Y dije, entonces estamos de acuerdo con eso. Y luego dije, creo que es un reduccionista ontológico. Que cree que, ontos, del griego, ser, cree que todo se puede reducir a la física y a la química, y lo admitió. Dije, entonces hagamos un experimento. Así que cogí el menú. Y lo miró, y no era muy interesante, tenían pollo asado, y ni siquiera en francés, en inglés. Y entonces dijo, ¿cuál es el problema? Le dije, es un reduccionista. Todo en términos de física y química. Ahora mire esto aquí, RO. Esas son marcas, ¿cierto? Pero son semióticos, del griego, semion, un signo. Son marcas que tienen significado, y él admitió, entonces le dije, explíqueme la semiótica de esas marcas en términos de la física y la química del papel y la tinta. Y hubo un silencio. Y entonces su esposa dijo en voz un poco alta, sal de ahí si puedes. Pero no lo intentó. Quiero contarles lo que dijo. Este es uno de los mejores bioquímicos del mundo. Y él dijo, John, durante 40 años he ido a mi laboratorio pensando que eso se podía hacer. Pero no se puede. Me quedé tan asombrado que retrocedí y dije, pero la ciencia solo lleva 500 años aproximadamente. Y dijo que no importa. No se puede explicar la semiótica de abajo hacia arriba. Tiene que introducir una inteligencia. Y se dio cuenta de que yo no era tan ingenioso para hacer ese argumento, y me preguntó de dónde lo saqué. Dije, lo tomé prestado de un ganador del premio Nobel. Y me alegro que se hayan reído, damas y caballeros. Es interesante, ¿cierto? Solo unas pocas marcas, e instantáneamente argumentarás hacia arriba y postularás la mente. Y nos sentamos y miramos. En el genoma humano.
3.7 son 1.000 millones de letras exactamente en el orden correcto en un alfabeto químico de 4 letras. Sofisticado porque los niveles de información están contenidos no solo en la secuenciación lineal, sino en el plegamiento y en su relación con la célula y todo tipo de cosas. Y nos preguntamos por su origen último. Azar y necesidad. ¿Cómo? Azar en las leyes de la naturaleza. No diríamos eso del menú. ¿Cuál es la diferencia? Semiótica en ambos casos. Parece que algo muy interesante está pasando. Y ese semión, la evidencia del significado, nuestra capacidad. Porque verán, damas y caballeros, no solo somos contenedores de texto, somos productores de texto. Y eso, en mi opinión, es una gran evidencia de que existe una trascendencia más allá de la naturaleza. Los comienzos de la supernaturaleza ya se pueden ver dentro de ti. Pero ahora debemos llegar finalmente a la cuestión de los milagros. Porque David Hume pensaba que los milagros son, por definición, violaciones de la ley natural, y que las leyes naturales son inalterablemente uniformes, por lo que no pueden ocurrir. Y Richard Dawkins se apresura a decir que el siglo XIX es la última vez que una persona educada pudo admitir que creía en los milagros. No es tan sencillo, porque el ya mencionado ganador del premio Nobel, William Phillips, cree que la resurrección de Jesús ocurrió literalmente, al igual que un amigo mío que es vicepresidente de la Real Sociedad y biólogo, por nombrar solo dos. No puede ser tan simple. Para centrarme en esto, porque podríamos dedicar una tarde entera, quiero concentrarme en la afirmación central del cristianismo, y es que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y quiero abordar dos preguntas, una sería un poco más larga que la otra. La segunda solo tomaría toda una noche. La cuestión de la posibilidad del milagro, a diferencia de la realidad del milagro. C.S. Lewis nos recuerda que el primer hecho de la historia de la cristiandad es un número de personas que dicen haber visto la resurrección. Si murieran sin hacer que nadie más creyera en este evangelio, nunca se habrían escrito evangelios. Recordemos la perspectiva contemporánea de la ciencia. Dado que las leyes científicas encarnan relaciones causa-efecto, los científicos hoy en día no las consideran meramente capaces de describir lo que sucedió en el pasado. Siempre que no trabajemos a nivel cuántico, tales leyes pueden predecir con éxito lo que sucederá en el futuro con tal precisión que incluso las leyes de Newton llevarían a alguien a la luna. Y es muy natural que a estos científicos les moleste la idea de que algún Dios pueda intervenir arbitrariamente y alterar, suspender, revertir o violar de otro modo estas leyes de la naturaleza, para citar a David Hume. Para ellos, eso parecería contradecir la inmutabilidad de las leyes, y por lo tanto, anularía la base misma de la comprensión científica del universo. David Hume es un niño problemático, porque lamentablemente no creía en la causa y el efecto, que es el fundamento de las leyes científicas. Y en segundo lugar, pensó con toda razón que no se podía probar la inducción, que también es la base de muchas de nuestras leyes científicas. Justo antes de morir, tuve la oportunidad de hablar con Anthony Flew, quien solía ser el Richard Dawkins de otra época y era la autoridad mundial en David Hume. Y me dijo muy claramente, estaba equivocado acerca de David, todos mis libros tendrían que ser reescritos, porque David en realidad no creía en causa y efecto, y sus argumentos contra los milagros fallan. Desafortunadamente, Anthony Flew no vivió para escribir ese libro. Veamos algunas de estas objeciones muy rápidamente. La primera es que la creencia en los milagros en general, y en los milagros del Nuevo Testamento en particular, surgió en una cultura primitiva y precientífica donde la gente ignoraba las leyes de la naturaleza. Eso es una tontería, por supuesto, porque un momento de reflexión nos muestra que para reconocer algún evento como un milagro, deben conocer una regularidad correspondiente de la cual ese evento es una aparente excepción. Si no sabes que los muertos permanecen en tumbas, no te sorprenderá una resurrección.
Y eso ya se sabía hace mucho tiempo. José, por ejemplo, que estaba desposado con María, sabía exactamente de dónde venían los bebés. Y cuando María dijo que estaba embarazada, él quiso divorciarse. No ignoraba las leyes de la naturaleza. Y su razón para aceptarla más tarde a ella y al niño que fue concebido del Espíritu Santo, Dios encarnándose, debe haber sido enormemente poderosa. Es una simple tontería decir que la gente no conocía las leyes de la naturaleza en aquellos días. De hecho, había una actitud uniforme contra la resurrección. Cuando el apóstol Pablo predicó a los filósofos en Atenas y habló de Anastasis, Jesús resucitando de entre los muertos, Anastasis, para levantarse de nuevo, se rieron. No se habrían reído si simplemente hubiera estado afirmando la supervivencia de algún alma. Se rieron porque él estaba afirmando algo en lo que ninguno de ellos creía, y es la resurrección física y corporal. La segunda objeción es que ahora que conocemos las leyes de la naturaleza y los milagros son imposibles. Pero eso implica otra falacia. Supongamos que pongo $1000 esta noche en mi habitación del hotel en Cambridge y pongo $1000 mañana por la noche. 1 más 1 es 2, son $2000. Y al tercer día abro el cajón y encuentro $500. ¿Digo que se han infringido las leyes de la aritmética o que se han infringido las leyes de los Estados Unidos? Bueno, obviamente entendiste el punto. Pero mira lo importante que es. En primer lugar, te dice que la ley significa algo diferente en ambos casos, en cada caso. En segundo lugar, ¿cómo sabes que se han infringido las leyes de los Estados Unidos? Es porque conoces la ley de la aritmética. Si no la supieras, no conocerías la otra. Ya ves, no es que se hayan roto las leyes de la aritmética, sino que lo que te dicen es que alguien ha metido la mano en el cajón. Es decir, algo ha entrado desde fuera del sistema porque no era un sistema cerrado. Esto es crucial. Verás, creo en las leyes de la naturaleza. De hecho, Dios, responsable de ellas, creó un universo ordenado. De lo contrario, como dije antes, nunca reconoceríamos una excepción. Pero Dios no es prisionero de las leyes, no son como las leyes de Estados Unidos. Dios, que establece las regularidades, puede provocar él mismo un acontecimiento. Por supuesto que puede. Verás, lo que los cristianos afirman sobre la resurrección de Jesús no es que resucitó por algún proceso natural. No, dicen que resucitó porque Dios inyectó un enorme poder y energía desde fuera del sistema. A menos que tenga evidencia de que el sistema está total y causalmente cerrado. No se puede argumentar en contra de la posibilidad de milagros. Ahora tienes que llegar, y eso fue demasiado breve, pero quiero darle suficiente tiempo para preguntas. Ahora tenemos que llegar a la realidad. ¿Hay evidencia en alguna parte? Que haya ocurrido un milagro de este orden. Y por supuesto, como saben, el cristianismo se basa en la afirmación de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Cómo se llega a algo así? Por supuesto que es una singularidad. Por supuesto que es muy improbable. Observaciones de todas las tumbas, si tomaras a gente de Harvard y los pusieras en los cementerios para observar durante un mes y escribir en su libro si vieron una resurrección o no. Se podría demostrar científicamente mediante métodos estadísticos que las resurrecciones son muy improbables en el área de Harvard. Pero a menos que hayas investigado cada tumba desde el principio del universo, no puedes decir que sean imposibles. Los acontecimientos singulares son, por definición, improbables. Pero la pregunta es, ¿existe evidencia real de que esto sucedió? La afirmación es que sí. Los hechos son que hay una tumba vacía, y lo sabemos, pero luego tendría que explicarles los detalles de la evidencia. Y desafortunadamente, damas y caballeros, aunque me encantaría hacerlo, tendría que volver, pero tengo una pequeña parada en esa dirección.
Esta pregunta, me alegro mucho de que me la hayan hecho. Porque encuentro que es igual en todo el mundo, porque es muy importante darnos cuenta de que esto no está atacando a la ciencia en ningún sentido. Es reconocer los límites de la ciencia, así que lo que decidí hacer fue esto. Decidí leer a David Hume con gran detalle. Observar sus criterios en cuanto a evidencia y testigos, y luego tomar la resurrección de Jesús y ponerla bajo la lupa. Desde la perspectiva de David Hume. Y aquí hay otra publicidad descarada. Acabo de producir un libro sobre ello, que se llama Disparando por Dios. Y trata sobre esa cuestión, y espero que aquellos de ustedes que quieran llegar hasta aquí puedan leerlo. Ahora, mi último punto es este. Por supuesto, la ciencia y la historia no son las únicas fuentes de evidencia de la existencia de Dios, los milagros y lo sobrenatural. La experiencia personal es enormemente importante. Y es incluso importante para un profesor interesado en temas intelectuales. Porque para mí una de las principales evidencias de que estas cosas son reales es mi experiencia personal. Durante muchos años de la realidad viva de Cristo en mi vida. Si ha resucitado de entre los muertos, por supuesto, significa que está vivo. Y eso abre una enorme posibilidad de tener una relación con Él. Entonces eso también sería algo muy importante para explorar. Empecé recordándoles el lema de Harvard, Veritas. Pero ya saben, eso no es lo que solía ser. Y me encantó ver que todavía está en uno de sus edificios principales. El lema de Harvard era, y sigue siendo, Veritas Christo et Ecclesiae. verdad para Cristo y la Iglesia. Les sugeriría a ustedes, estudiantes y profesores de Harvard, que ha llegado el momento de volver al significado original. Gracias, damas y caballeros.